una cosa que queríamos contar y compartir con ustedes era un poco el trasfondo de cómo armamos este problema y explicitar un poco cuáles fueron las decisiones que fuimos tomando en el proceso de diseño de esta secuencia. Digo esta secuencia porque en la clase 2, los que ya la están leyendo van a estar al tanto, este es el primer problema de una secuencia didáctica que tiene por objetivo trabajar con modelización matemática y el modelo que se eligió para trabajar fue el modelo del calentamiento del agua. Para empezar a trabajar con esta secuencia, nosotros previamente nos pusimos en contacto con materiales de otras materias, nos pusimos a leer materiales de otras materias para inspirarnos, por decirlo de una manera, o como ayuda para ver cómo hacer para trabajar en articulación con alguna de ellas. Entonces, leyendo un cuadernillo de ciencias naturales, de esta misma, ¿cómo se dice, Debbie? De esta misma serie, nos encontramos con una experiencia que proponían ahí que tenía que ver con llevar adelante el experimento de calentamiento del agua, completar una tabla con ciertos datos y después en ese cuadernillo se daba el modelo de calentamiento del agua como un tramo continuo, creciente y lineal hasta el punto de ebullición donde aparecía un tramo constante. Entonces una cuestión que nosotros nos preguntábamos era qué decisiones se tomaron desde las ciencias naturales para elegir ese modelo de calentamiento del agua. Entonces dijimos, bueno, vayamos un poquito más atrás, o sea, antes de que se decida cuál es el modelo y problematicemos este asunto. Entonces fue así que decidimos, hubo varias decisiones, pero una primera cosa que decidimos fue incluir este relato con la experiencia, este relato inicial con la experiencia, con el objetivo de contextualizar la experiencia, pero además de desestimar algunas variables que podrían estar en juego, como por ejemplo puede ser la intensidad de la hornalla, del calor que se ejercía en la olla. Entonces este relato tiene como un primer objetivo que tiene que ver con contextualizar la experiencia, pero además pone el acento, ya desde el mismo dibujo, ¿no? Que se muestra la temperatura y el tiempo, el acento en cuáles son las variables que se van a estudiar. Otra decisión que tuvimos que tomar fue de qué manera obteníamos los datos. Podía ser mediante que ellos realicen el experimento, como algunos de ustedes compartieron en el foro. Podía ser, por ejemplo, a través de un video, o sea, grabar el experimento y que los alumnos dispongan de un video y que ellos puedan frenar y tomar sus datos. Y la última opción, que para nosotras fue la más acertada en relación a nuestros propósitos, digamos, era la de confeccionar una tabla. Nosotros realizamos el experimento y esa tabla que compartimos ahí la confeccionamos nosotros. Entonces, queríamos resaltar un cachito cuáles fueron las ideas que pusimos en juego para decidir esta última opción, que es que la tabla esté fija, que no la produzcan los estudiantes. Una cosa que a nosotras nos interesaba mucho era el intercambio, fomentar el intercambio entre las distintas ideas o procedimientos para estimar los valores que se piden en el enunciado entre los estudiantes y con el docente, por supuesto. Entonces nos parecía que disponer de una tabla con datos y que todos manejen los mismos datos nos permitía profundizar el análisis tanto matemático como en relación a la experiencia, ¿sí? Con lo cual lo que nosotras decidimos perder de alguna manera, decir, es la toma de esos datos, y lo que nos íbamos a concentrar era en cómo tratar con esos datos, en cómo hacer matemática a partir de esos datos. ¿Me olvido algo, Debbie, que quieras agregar?
Bueno, sí, aclarar que este problema fue llevado al aula, fue llevado a aulas de ciclo básico, escuela secundaria, fue testeado, fue modificado a partir de las cuestiones que fueron surgiendo en las aulas, así que no son simplemente anticipaciones, ¿no? Eso queremos aclararlo. Y bueno, lo que compartimos con ustedes es lo que nos funcionó bien a nosotras y creemos que puede colaborar en que ustedes, si lo llevan al aula, emerjan todas estas cuestiones que decimos en el análisis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el debate colectivo, darle un lugar en el aula, los intercambios entre los estudiantes, el rol del docente en estos intercambios. O sea, una cosa para volver a remarcar que existen otras posibilidades, como mencioné, como el video, como que realicen las experiencias, pero que esas diferentes posibilidades para presentar esos datos tienen que estar revisadas y atravesadas por los propósitos que tienen ustedes como docentes. Todos sabemos que el tiempo a veces es como muy escueto en el aula y si uno decide invertir tiempo, por ejemplo, en que los alumnos realicen el experimento, poder planificarlo con anterioridad y con ciertas decisiones previas para que el tiempo no se escurra y termine siendo una clase en donde solo tomo datos, por decirlo de alguna manera, y no trabajo con ellos. Nosotras decidimos focalizar en el trabajo a partir de estos datos. Y también otra cuestión que se nos ocurría es que quizás los datos se podrían generar en otra materia y nosotros trabajar con esos datos. Lo que sí nos parecía era que tener diferentes tablas con diferentes datos nos ponían en otra situación que requería de otra gestión que es muy diferente a la que nosotros proponemos, analizamos e implementamos con este problema. Así que nada, nosotras queríamos explicitar un poquito esas cuestiones y obstáculos que fuimos atravesando en la experiencia y para que se entienda un poco más por qué las decisiones que se fueron tomando. Bien.